Hola, ¿cómo les va? Les habla Adrián Francisconi, soy el ingeniero a cargo del laboratorio recuperodatos.com y hoy lo que vamos a hacer es emular como que del otro lado usted es el cliente que nos está trayendo un disco el cual tiene un daño físico. ¿Cómo se determina que un dispositivo tiene un daño físico? Es porque generalmente usted no puede leer y escribir datos sobre ese disco. O sea que si es un disco externo, por ejemplo, o un pendrive, y yo lo conecto y yo no puedo ver la información que contiene adentro, ni puedo escribir información dentro de él, es que en el 99% de los casos lo que yo tengo es un daño físico. ¿Por qué? Porque, como lo pueden ver acá, el disco solamente tiene, o lo más simple que es el plato, un sistema actuador que sería similar a lo que sería como un tocadisco, la púa y el bracito de la púa en un tocadisco que se llama actuador, que contiene la púa que está en la punta y unos imanes acá, que es el sistema electromagnético que posiciona el cabezal sobre el plato. Pero ven que internamente no tiene mucha más elementos. Del otro lado, lo único que se puede conseguir es una placa controladora, por lo cual generalmente cuando yo en un dispositivo de estos no puedo ni leer ni escribir datos sobre el disco, significa que yo tengo un problema físico en el disco, y en el 90% o más de los casos es un problema en el cabezal lector, lo que se denominaría, haciendo un paralelismo, en lo que se denomina la púa del tocadisco. De hecho, yo si no puedo escuchar música en un tocadisco es porque el tocadisco anda mal, o el propio disco anda mal, o una combinación de ambos. ¿Me explico? Entonces, si mi plato está rayado, no puedo hacer más nada. ¿Por qué? Porque sobre el plato se almacena la información y yo podría poner otra música, o en el paralelismo podría poner otro tocadisco, pero ya no sería la música suya. Por lo tanto, hay que preservar el plato, no enchufar el dispositivo cuando ya sobre él no puedo leer ni escribir datos sobre él. Por lo tanto, como les explicaba recién, la mayoría de las veces, o más del 90% de las veces, cuando yo ya enchufo, conecto el disco o tengo la notebook y yo no puedo ni leer ni escribir datos sobre ese disco, generalmente en el más del 90% de los casos es un problema físico y puede suceder sobre el cabezal lector, como les explicaba, por lo que ustedes están viendo internamente de lo que existe. Por favor, no abran el disco porque esto solo se abre en cámara limpia. Este es un disco de ejemplo que no sirve para nada, simplemente para mostrarles cómo es un disco por dentro. Dicho esto, lo que se hace es que el dispositivo ingresa a nuestro laboratorio, se le toman sus datos y lo primero que se hace es evaluar la superficie del disco. O sea, se le hace un diagnóstico y se le dice si hay factibilidad o no de recuperar la información en base a la cara más externa del plato. Se le dice la cara más externa del plato sería esta y no de las otras, porque es la única cara que se puede ver. Este es un plato o un disco muy viejo que sirve para ejemplo, pero realmente la mayoría son así como este, y lo único que se puede ver es nada más que la cara más externa del plato o los platos. Entonces se extrae la tapa, se quita la tapa. Siempre se hace eso en una cámara de flujo laminar certificada, validada. Por favor, pregunten eso antes de llevarlo, porque si no se vuelve irrecuperable, se contamina. Y ahí se ve la cara esta. Si esa cara del plato no está rayada o no está totalmente deteriorada, generalmente se le da curso y se procede a comprar un disco donante. Un disco donante es un disco idéntico al suyo, tiene que tener parámetros muy parecidos al suyo, específicos. De hecho, en nuestra página web lo pueden ver, entran a la sección blog y dentro del blog ponen cómo elegir un disco donante y van a ver que tiene que tener hasta prácticamente la misma línea de producción. ¿Por qué? Porque si ese cabezal o esta pieza que se reemplaza no tiene los mismos valores de preamplificación o otros valores, ese cabezal no va a volar sobre el plato y al no volar va a rayar su plato y lo va a volver irrecuperable. Entonces,
Paso 1, se ve la superficie del plato, se ve que esa superficie del plato esté apta para hacer un cambio de cabezales. Paso 2, se busca un donante en nuestra base de datos, que es esta que se ve acá atrás, o en nuestra red de asociados en Argentina, y si no se encuentra, directamente se manda a pedir a fábrica. No nos arriesgamos con eso porque nuestro fin es que el cliente pueda recuperar los datos y no hay que arriesgar, ningún laboratorio debería arriesgarse con un disco que no confíe que puede llegar a ser donante, porque el cabezal, como le decimos, puede que no vuele nuevamente sobre el plato y lo va a rayar. Entonces, una vez que se consigue el disco idéntico gemelo, se procede al cambio de cabezales, como se ven en algunos de los videos que están expuestos en YouTube, que se puede dejar el link acá abajo de cómo se hace ese cambio de cabezales. Una vez que se hace ese cambio de cabezales, se procede a reconfigurar todo lo que es el firmware, a hacer ciertas adaptaciones por lo general, para que el cabezal lector sea óptimo sobre este plato, y se intenta extraer la información que nos solicita el cliente, siempre empezando de lo más importante a lo menos importante. Generalmente nos dicen: yo quiero recuperar todo. Nosotros siempre queremos recuperar todo, pero hay veces que si este disco tiene alguna pequeña falla o tiene un pequeño rayón, puede hacer que ese cabezal, que cuesta como 200 o 300 dólares, se dañe nuevamente, y entonces haya que comprar otro y hacer otro cambio de cabezales para intentar recuperar la información que resta. Por lo tanto, siempre es importante que en nuestros formularios nos pongan qué quieren recuperar de mayor importancia a menor importancia. Dicho esto, si tienen alguna duda o consulta sobre el proceso de recuperación de datos y cómo procedemos o qué tienen que hacer para preservar sus datos, por favor escríbanos a soporte@recuperodatos.com y con gusto responderemos cualquiera de sus dudas. Siempre que tengan un dispositivo que no puedan leer ni escribir datos sobre él, por favor llévenlo a un laboratorio certificado y validado como el nuestro. Somos recuperodatos.com.